y pasábamos la noche. 4 años vivimos. Papá, ¿te vas a morir? Y el día que él murió, en 1974, el 31 de marzo, se paró el mundo de toda mi familia y mi mamá entró en un luto en donde mis 2 hermanos mayores se fueron a la universidad, mis 2 hermanos menores se respaldaron en mí, pero si yo era la princesa, no la mamá. Estudié educadora y mi papá dejó el dinero para que mi mamá no tuviera que trabajar y supe que yo no iba a pedir más. Mi mamá era una persona que lloró por todo lo que le restó de vida a mi papá. ¿Y nosotros qué? Yo se supone que quedé huérfana, me tengo que recargar en ti, no tú en mí. Pero si yo era la princesa, donde me educaron para casarme, tener hijos y ser una damita de sociedad. Eso me llevó a cometer muchos errores y a buscar en una relación la imagen paterna y no el amor de mi vida. Conocí a esta persona, me enamoré de ella, pero yo veía a mi papá. Y un día, pasaron muchos años y en la casa las cosas eran un ambiente muy difícil. Y un día yo trabajaba en un kinder privado, el más prestigioso de Querétaro, y me dijeron, pues a los 3 meses de estar embarazada, que yo no sabía, me dijeron en la mañana que estaba embarazada y fui al colegio, no sé cómo se enteraron, me mandaron llamar a la dirección y me dijeron, usted no puede seguir trabajando con nosotros, porque es una vergüenza lo que ha hecho y usted no puede seguir dándole clases a los niños. Pero si yo soy una princesa, me educaron para otra cosa, como, no, le vamos a dar 3 meses de compensación y le vamos a respetar el seguro social para que tenga su hijo y eso es todo lo que vamos a hacer. Y salí muy avergonzada de ahí. ¿En qué momento yo me convertí de princesa en vergüenza? Y le dije a mi mamá lo que estaba pasando y mi mamá me dijo, esta es tu casa, dile a ese señor lo que está pasando, pero no tienes que pedirle nada. Y le hablé a esta persona y le dije, ¿qué crees? Vamos a tener un bebé. Y me dijo, ¿ese es tu problema? No el mío. Si lo quieres perder, cuentas conmigo, si no, no me vas a volver a ver. Pero si yo era una princesa. Paola vino a despertar a mi mamá y a mí de una manera impresionante, porque yo decía, ¿cómo? O sea, y le decía a mi mamá, ¿cómo voy a tener un hijo? Me acuerdo que íbamos caminando por la calle en Querétaro, te estoy hablando de hace 34 años, y nos señalaban con el dedo las amigas de mi mamá, y mi mamá se quedó sin muchas amistades, y yo me subí a la azotea a llorar. Paola nació con deficiencia en útero y tenía lágrimas desde que nació. Pero yo sabía que no podía ser la mamá que yo había tenido. Yo tenía que ser la mamá fuerte, entera, en donde mi hija se recargara en mí y no yo en ella. Le prometí 2 cosas a mi hija: que nunca la iba a dejar sola y que siempre la iba a ver en los ojos. No sabía qué hacer con tanto. ¿Cómo pasó todo esto si yo estaba en una fiesta de 15 años
¿Cómo que ya no tengo papá y mamá? ¿Cómo que ya no soy princesa? ¿Cómo que me educaron? ¿Para qué? Tuve que empezar a trabajar y los premios eran para los hombres porque no se usaba que una mujer trabajara. Yo empecé a vender seguros y de repente Paola tenía 3 años y la llevé a la escuela, a un kinder privado en Polanco, y no me la aceptaron porque no tenía el apellido del papá. El papá no se lo iba a dar y el juez que me lo vendía el apellido pagaba muy caro. Entonces sabía que tenía que ir por todos los contratos para pagarle al juez para que le diera el apellido. Y rompí un récord de ventas en seguros en 4 meses. Le pagué al juez y Paola empezó a apellidarse como su papá. Hoy ya no se llama así. Luchó 13 años por volverse a llamar Paola Vargas Lugo. Pero ¿por qué tanto dolor? Si yo tenía toda la alegría, yo me reía mañana, tarde y noche. Yo era un cascabel. Tenía tantos sueños, tantas ganas de vivir. Y no sabía qué hacer. Me acuerdo que volteé al cielo porque pues ahí estaba Dios. Hoy sé que está aquí. Y le dije, eres mi proveedor, mi padre, el papá de Paola. Nada más somos los 3, porque no hay más. Y tuve que deshacerme de la Conchita que yo conocía, a la que crearon princesa, para convertirse en la mamá guerrera, en la mamá fuerte, en la mamá luchona, en la que ya no iba a reír, pero su hija no iba a pasar lo que yo pasé. No entendía por qué tanto a mí. No sabía qué hacer con tanto. Hoy quiero, hace rato cuando llegué en la mañana le dije, Charlie, ve de lo que voy a hablar. Y yo lo que quiero compartirte con esta historia es que tus puntos de quiebre no son otra cosa que la forma de liberar tu potencial, de sacar tu fuerza, tu energía, tu valor, tus dones, para la fuerza para despegar. Si yo no tuviera la historia que tengo, si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé, si yo no hubiera luchado por todo lo que luché, jamás hubiera podido sacar el potencial, la fuerza, la garra, el coraje. No hubiera podido ser el pilar fuerte del papá y la mamá, el proveedor, la hermana, la tía, la todo, si yo no hubiera sacado mi potencial. La vida no se trata de si tienes un hombre, un papá, una mamá, un esposo o alguien. Es que te tienes a ti, pero la vida te tiene que provocar sacar el potencial que tienes, liberar tu potencial para que sepas que eres tan poderoso que puedes llegar a las estrellas. Me he enfermado 3 veces de cáncer. En el 2000 tuve peritonitis. Me dieron los santos óleos porque pensaron que yo no salía de esa. Pero había aprendido algo. El dolor me iba a servir para crear la energía y el combustible que me iba a permitir despegar. Yo ya llegué curtida a Osana. Por eso para mí no era difícil hacer lo que he hecho. Entiendo el dolor porque lo viví. Entiendo el coraje de la gente, el sufrimiento, la enfermedad, la soledad. Aprendí a estar sola. Hoy es una de mis virtudes, es estar sola. Yo quiero que te imagines un cohete. Esos cohetes que van a la luna.
De repente estábamos viendo todos en 1960 y tantos el despegue a la luna. Por primera vez íbamos a llegar a la luna. Y estábamos esperando por la televisión y lo único que vimos era fuego y un montón de humo. Y decíamos, ¿a qué hora sale el cohete? ¿A qué hora sale el cohete? El cohete no va a despegar. Y lo que pasa es que era demasiado lo que se estaba usando en combustible para que el cohete llegara a la luna. No sé por qué estás pasando. No sé qué te ha provocado la vida. No me sé tu historia, pero no puede ser una queja. Tiene que ser un combustible. ¿No ves nada ahorita? Solamente hay humo, solamente hay llamas. Te estás despegando a las estrellas. Vas diamante directo, no necesitas a nadie. Necesitas tú liberar tu potencial. Necesitas ser tú mismo. No necesitas un Open, no necesitas un equipo. No necesitas solamente él y tú.